Bien, vamos a trabajar la clase de patrimonio neto. Entonces, una primer cuestión que siempre por ahí les suelo preguntar es que me definan qué es el patrimonio neto. Entonces, fíjense que cuando uno, digamos, habla de activos, habla de bienes, de derechos contra terceros, los pasivos son obligaciones que uno tiene contra terceros, digamos, ciertas o contingentes. En cambio, el patrimonio neto, en definitiva, dentro del patrimonio neto, en el fondo no hay nada, porque el patrimonio neto es básicamente un puro concepto, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Sin embargo, nosotros, digamos, cuando recorremos el estado de evolución del patrimonio neto, vemos que de hecho, digamos, hay distintas cuentas, están las cuentas de capital, están las reservas, están los resultados no asignados, los ajustes al patrimonio. Entonces, ¿cómo es que hay cuentas cuando en definitiva el patrimonio neto es representativo de la diferencia entre el activo y el pasivo? Y esto tiene que ver con que el patrimonio neto en el fondo es, digamos, el agrupamiento dentro del estado de situación patrimonial que tiene, digamos, un carácter eminentemente jurídico. Entonces las cuentas están muy asociadas a la Ley General de Sociedades, ¿sí? Donde aparte de reflejar transacciones con los propietarios en función del postulado de ente, donde una cosa es el ente, digamos, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y otra cuestión son sus accionistas, de suerte tal que un accionista puede revestir, digamos, el carácter de deudor o de acreedor, más allá de, digamos, sea por transacciones, por préstamos, etcétera, o porque la compañía le debe dividendos, ¿sí? En definitiva, el patrimonio neto nosotros tenemos que pensarlo en relación a la Ley General de Sociedades, ¿sí? Donde las distintas cuentas van reflejando la mayor o menor permeabilidad para la distribución de los recursos en función de las mayorías que requiere la Ley General de Sociedades. Entonces, cuando algo está dentro de resultados no asignados, bueno, en la asamblea ordinaria que trata los resultados del ejercicio, uno puede resolver su distribución a los accionistas, con lo cual la puertita entre la compañía y sus propietarios es más bien permeable. En cambio, cuando yo ya tengo, digamos, emitidas las acciones, o sea, todo lo que está reflejado en las cuentas de capital, sea porque las acciones están circulando o porque estén pendientes de emisión y se está, digamos, tramitando los requerimientos para su conversión en acciones, en definitiva, a la hora de querer, digamos, remitir patrimonialmente, digamos, el dinero alocado en activos o pasivos hacia los accionistas, ahí requerimos hacer una reducción de capital, con lo cual las mayorías son mucho más exigentes y aparte no queda del todo bien después presentar un estado contable a un banco o alguien que sepa leer un estado contable donde uno le va a pedir plata cuando por la otra ventanilla uno está reduciendo su capital. ¿Se entiende? Es como que yo no quiero gastar de la mía y le voy a pedir al otro que gaste de la suya para financiar las actividades de la empresa. ¿Ah? De ahí que, digamos, básicamente ustedes tienen que pensar el patrimonio neto en relación a esa distinta permeabilidad de los recursos de la compañía desde la entidad hacia sus accionistas, donde toda la idea subyacente en la Ley General de Sociedades apunta al postulado de continuidad de la empresa. ¿tá? De ahí vamos a ver que, digamos, la misma Ley General de Sociedades, digamos, plantea algunos requerimientos como el de la reserva legal.
pero bueno, vamos a ir viéndolo despacito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes saber de acá? Básicamente, para los prácticos, para el ensamblado del estado de evolución del patrimonio neto, que es lo que ustedes van a tener que trabajar en los ejercicios, nosotros vamos a tener dos tipos de movimientos. Los que llamamos cuantitativos modifican la columna de total del patrimonio neto en el estado de evolución del patrimonio neto. Y en definitiva la modifican porque en el asientito contable que hacemos normalmente participa una cuenta distinta de patrimonio neto, sea de activo, de pasivo o de resultados, y una cuenta de patrimonio neto. En cambio, los movimientos cualitativos tienen que ver con esto último que yo les mencionaba recién, ¿no? Donde, digamos, hay determinados movimientos que su carácter es eminentemente jurídico, donde uno dice, bueno, esto no lo voy a distribuir, lo voy a hacer capital, y se trata de reclasificaciones dentro de cuentas del patrimonio neto, donde en el armado del estado de evolución del patrimonio neto no tocamos la columna del total, sino que vamos jugando, sumando y restando, porque solo participan cuentitas de patrimonio neto. O sea, el débito y el crédito del asiento, digamos, participan con exclusividad cuentas de patrimonio neto. Entonces vamos a ir trabajando los distintos movimientos cuantitativos. Algunos de estos ustedes ya lo fuimos viendo sin querer cuando vimos el tema del valor patrimonial proporcional, pero vamos, digamos, a retomarlos con más cuidado. Entonces, movimientos cuantitativos. Primer movimiento, ¿sí? Nuevos aportes. Ahí por parte del auditor nosotros vamos a ver que, digamos, la IGJ, la Ley General de Sociedades y la IGJ requiere, digamos, cumplir determinadas condiciones para poder generar un nuevo aporte de capital. ¿Tá? Entonces vamos a ver ahí en los aportes y contablemente, para que se integren dentro del patrimonio neto, se tienen que dar determinadas condiciones. ¿Tá? Entonces, entre las cuestiones jurídicas, yo les había mencionado cuando vimos el resultado por cambio de tenencia, que para poder sancionar e inscribir un aumento de capital, previamente uno tiene que haber capitalizado todos los ajustes de capital que queden. ¿Ah? Bien, después tenemos los dividendos en efectivo, ¿sí? Donde ya sabemos, una vez aprobado, ¿no? En el aporte, bueno, vamos, a ver, voy despacio de vuelta. Yo se los menciono ahora, pero después vamos a trabajar de a uno, ¿sí? Entonces, en el aporte de capital, el asientito en el débito vamos a tener el bien aportado, ¿sí? Que puede ser, normalmente va a ser efectivo, debitaremos banco, aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones, ¿sí? Pero también puede ser, digamos, un bien específico, un aporte en especie, un inmueble, acciones de otras compañías, etcétera, etcétera. ¿Tá? O puedo capitalizar deuda, transformar una deuda con los accionistas en capital por la vía de un nuevo aporte, ¿tá? Donde ahí haría pasivo con los accionistas a capital. ¿Tá? El dividendo en efectivo, el asientito es resultados no asignados a dividendos a pagar / bancos. Si lo pago en el momento, saldrá bancos. Si no, será dividendos a pagar y después haré dividendos a pagar a bancos. ¿Ah? El otro, estos serían los dos más prototípicos, y el tercero sería el resultado del ejercicio, donde vía asiento de cierre uno va a hacer ventas, a costo de ventas, a gastos, a impuestos, a intereses, y bueno, si es ganancia, va a acreditar RNA ganancia del ejercicio. Si es pérdida, va a debitar RNA ganancia del ejercicio. Después tendríamos los ajustes al patrimonio neto, ¿sí? Que
digamos, los más prototípicos serían todas aquellas cuestiones que no queremos que impacten, digamos, que han sido incrementos en el patrimonio de un año al otro año, pero no queremos que impacten en el resultado, ¿sí? Es lo que en las NIF se llaman otros resultados integrales. Entonces, el más paradigmático de todos, nosotros ya lo vimos cuando vimos el modelo de revalúo, ¿no? Donde hacíamos bienes de uso a saldo por revalúo. También tenemos las condonaciones de deudas con accionistas, que no lo tramitamos como un nuevo aporte de capital, sino como una condonación. O bien, cuando tenemos participaciones societarias en el exterior y antes de aplicar BPP tenemos que convertirlas, digamos, a la moneda local, las diferencias de cambio por conversión. Y por último, como movimiento cuantitativo, tendríamos como algo, digamos, a medio camino, que serían los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, donde, digamos, nosotros corregimos los resultados no asignados al inicio del ejercicio. Es decir, por una cuestión u otra que vamos a ver con más detalle, que son, digamos, correcciones de errores, nos equivocamos en años anteriores y lo detectamos ahora, corregimos el patrimonio y el RNA de años anteriores. Es decir, como que tocaríamos el total del patrimonio neto al inicio por una corrección que tiene que ver con cuestiones anteriores, que eso puede ser por errores o por cambios de criterios de medición, después lo vemos con más detalle. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos movimientos que mencionamos en general, vamos a ir recorriendo algunas cuestiones. Entonces, nuevos aportes. Normalmente la cuentita que usamos es aporte irrevocable, porque una vez que lo boté, digamos, ya no lo puedo volver atrás, o para volverlo atrás tengo que seguir todos los procedimientos que aplican a una reducción de capital con las mayorías que requiere, digamos, la Ley General de Sociedades para votarlo. ¿Ah? Entonces los requerimientos, según la normativa contable, esto está en la RT 17, es decir, qué condiciones tiene que tener un aporte irrevocable para que pueda ir dentro del patrimonio neto y no en un pasivo. Entonces nos dice, a la fecha de los estados contables el aporte tiene que haber sido efectivamente integrado. Se trate, digamos, del tipo de aporte que fuere, o sea efectivo, sean bienes, sea capitalización de deuda, tiene que haber sido efectivamente integrado. Como les decía, se lo menciona como irrevocable porque para poder devolverlo es como que esto estaría consumado. Tengo que hacer una nueva asamblea y aprobar una reducción del capital. Tiene que estar establecido en el acta de asamblea que lo formula su destino, que va a ser, por eso se llama para futuras suscripciones de acciones, donde el destino del aporte es que vaya a convertirse en acciones en circulación, para lo cual tiene que estar establecido las condiciones para la conversión, es decir, por cada peso aportado, cuántas acciones nos van a dar. Esto normalmente lo solicita el directorio, lo formula el directorio, pero ad referendum de la aprobación por la asamblea de los accionistas. ¿Tá? Hay 180 días, según la IGJ, para aprobar. Si no se cumplen todas estas condiciones, ¿sí?, el aporte irrevocable, en lugar de considerarse como patrimonio neto, tiene que considerarse como pasivo. Y esto tiene que ver, digamos, esto otra vez es como el juego del gato y el ratón. Durante muchos años se hacía como un movimiento, como un asientito de escribanía, donde los accionistas se comprometían a un aporte, entonces se hacía accionistas a patrimonio neto. Entonces empresas muy endeudadas es como que solucionaban su problema de endeudamiento. Ustedes saben que la relación de endeudamiento
toma el pasivo sobre el patrimonio neto. Entonces, empresas muy endeudadas con patrimonio neto muy chiquito, lo que terminaban haciendo son los viejos asientos de escribanía, donde hacían accionistas, donde los accionistas por el principio de ente son terceros a la compañía, a, digamos, aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones. Y esa plata nunca ingresaba, ¿tá? Con lo cual, cuando uno daba vuelta al asiento, es como que se venía abajo todo el patrimonio de la compañía y de hecho la plata nunca había ingresado. En ese sentido, es toda esta exigencia actual donde para que entre en el patrimonio neto, el aporte tiene que haber sido efectivamente integrado, ¿sí? Entonces, vamos a los asientitos. En el debe va a ir, digamos, el bien que se aportó, ¿sí? Entonces puede ser banco, si fue en efectivo, si es una capitalización de deudas con los accionistas, vamos a debitar la deuda, si aportaron bienes de cambio, bienes de uso, el tipo de bien, ahí la Ley General de Sociedades y la Resolución 7 de IGJ establecen, digamos, cómo tenemos que medir estos bienes en caso que el aporte sea en especie, ¿sí? Entonces, banco, deuda, bien, aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones. Cuando presentamos el informe de precalificación, el dictamen, ¿sí? La certificación contable, hicimos todo el tramiterío que tenemos que hacer para inscribir ese aumento de capital y procedemos a emitir las acciones, se completa el trámite, ahí haremos aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones, acciones en circulación. Estas dos cuentitas, las dos, son cuentas dentro del patrimonio neto del rubro de cuentas de capital. Simplemente reflejan que acá, digamos, el trámite no está completado, acá se completó y las acciones circulan porque uno llama a cada uno de los accionistas y le entrega las acciones correspondientes. Ahora bien, en el caso en que alguno de estos requerimientos no se cumplimenten, habíamos visto que el aporte irrevocable no califica para estar dentro del patrimonio neto, con lo cual vamos a hacer bancos, o sea, lo que se aportó, a deuda con accionistas y generaremos los intereses correspondientes, ¿tá? Es decir, cuando no va en el patrimonio neto, y bueno, tenemos que generar el pasivo con los accionistas y en su caso reconocerle todos los intereses. Entonces van a ver que en algunos prácticos vamos a tener algunos aportes que no califican y el asiento de auditoría va a ser justamente reclasificar de patrimonio neto, ¿sí? Hacer aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones, a deuda con accionistas y en su caso reconocer los intereses. Ahora bien, cuando vamos al armado del estado de evolución del patrimonio neto, justamente como es un movimiento cuantitativo de patrimonio neto, toca, digamos, la columnita específica de aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones que forma parte del capital contra la columna de total del patrimonio neto, y es cuantitativo porque tenemos una cuenta patrimonial de activo, de pasivo, bueno, en este caso de resultados no, es de activo, de pasivo, contra una cuenta de patrimonio neto. Entonces, cada vez que es cuantitativo, tenemos que incorporar, digamos, el movimiento dentro de total del patrimonio neto. Cuando, digamos, tenemos un dividendo en efectivo, el asientito va a ser resultados no asignados a bancos, si se paga en el momento, cosa media rara, o a dividendos a pagar. Y en el momento en que se paguen, dividendos a pagar a bancos, ¿tá? Y después tendríamos el asiento de cierre de cuentas de resultados, ¿no? Donde las cuentas de ingresos las debitamos, las cuentas, digamos, de egresos o pérdidas las acreditamos y, digamos, la diferencia
la imputamos, digamos, una vez que dejamos todas las cuentas de resultado en cero, el resultado del ejercicio es como que se guarda en la alcancía de los resultados no asignados. En este caso al haber, porque, digamos, el neto de todas estas cuentas derivó en una ganancia del ejercicio de 3.000 pesos. Entonces, el dividendo en efectivo va a restar de resultados no asignados y va a restar del total del patrimonio neto. ¿Tá? Fíjense que acá ha debitado 400, es decir, resta de RNA, ¿sí? Y resta del total del patrimonio neto. Y la ganancia del ejercicio va a sumar en RNA, ven que está acreditado, suma, y va a sumar en patrimonio neto. ¿Ah? Después tenemos los ajustes al patrimonio neto. Acá retomamos lo que habíamos visto en oportunidad del modelo de revalúo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros, supongamos que tuvimos un revalúo, ¿sí?, donde el valor revaluado es de 12.000 pesos y el valor residual antes del revalúo era de 5.000 pesos. Entonces, por comodidad, una de las maneras de trabajarlo es dar de baja el valor de origen del bien revaluado antes del revalúo, dar de baja la depreciación acumulada antes del revalúo, dar de alta el bien por su valor revaluado para a partir de ahí empezar a depreciarlo y generar el saldo de revalúo. ¿Tá? Como esta es de patrimonio neto y todas las restantes son cuentas de activo, esto figura como un movimiento cuantitativo, donde, ¿sí?, vamos a tener incremento por revalúo, donde nos va a derivar a la correspondiente nota, y como esto está acreditado, suma en la columna de saldo de revalúo, y como es un cuantitativo, suma en la columna de total del patrimonio neto. En el caso, una de las maneras de aportar es capitalizar deuda, pero a veces las compañías no vehiculizan la capitalización de deudas como un aporte de los accionistas, sino que hacen un acta directamente donde lo trabajan como una condonación de deuda. Entonces, como este es un movimiento de los accionistas en su condición de tales, el segundo apartado de la norma 421 de la RT6 nos indica que tenemos que trabajarlo como un ajuste al patrimonio neto y no como un resultado, porque no es algo que la compañía ganó o perdió, sino que es algo que los accionistas le deciden perdonar un pasivo a la compañía en su condición de tales, porque son accionistas. ¿Se entiende? Si no fueran accionistas, no le perdonarían nada. ¿Tá? Entonces, en ese caso, vamos a hacer deuda con sociedad controlante a ajuste al patrimonio neto. Entonces, el ajuste al patrimonio neto, como está acreditado, suma, y vamos a sumar en la columna de total y vamos, digamos, en concepto, en el estado de evolución del patrimonio neto, vamos a derivar a la nota donde vamos a mencionar en qué consistió esa condonación. Por último, tenemos los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores. Entonces, cuidado con esto. ¿No? Uno puede registrar un área solamente por corrección de errores. Esto es muy raro, es decir, son errores. O sea, yo ya emití el estado contable del año anterior, o sea, significa que descubro el error, digamos, una vez que ya fue emitido el estado contable del año anterior. Con lo cual, básicamente, el área por corrección de errores normalmente solo procede, y esto le estoy dando como un enfoque práctico, en el siguiente sentido. Normalmente hay área cuando hay cambio de auditor, es decir,
Cambió el auditor, yo descubro errores de un balance que firmó otro auditor, mando el área y de paso quedo bien con mi cliente. ¿Tá? En cambio, si fui yo el firmante del estado contable anterior, y normalmente es como que uno va a tratar de esconder el área. ¿Se entiende? No. Va a tratar de... va a parecer escondido por algún lado. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, básicamente el área tiene que ser por una cuestión significativa y son errores que nos dimos cuenta este año después que ya está emitido el estado contable y tienen que ver, digamos, con cuestiones mal trabajadas en años anteriores. El otro motivo de área es cuando hay un cambio en un criterio de medición contable respecto al utilizado en el ejercicio anterior. Pero hay veces que cuando hay cambios de norma, esto pasa mucho en las NIF, la misma NIF te habilita a utilizar una norma de transición que te diga, bueno, mira, acá lo más correcto sería, digamos, hacer lo que se llama el método retroactivo completo y calcular el área para no afectar la comparabilidad de patrimonio y de resultados de este ejercicio con el anterior. Pero hay veces, como es mucho lío y es muy trabajoso, la propia norma, nueva norma, normalmente trae una norma de transición donde te dice, bueno, mira, no registres el área, pero poneme en nota los estados contables, explicitame que hiciste uso de esta norma de transición y mostrarle al usuario de la información contable que tenga cuidado que no son totalmente comparables las cuentitas del estado de resultados del año anterior con las de este año, donde uno incorporó el nuevo criterio de medición, ¿sí? Por cuanto se hizo uso de esa norma de transición. En cambio, no corresponde registrar área cuando se trata de modificaciones en las estimaciones contables. Entonces, o porque aparecieron nuevos elementos de juicio, o sea, yo el año pasado no constituí una previsión para juicios. Y no la constituí no porque me equivoqué, sino que con los elementos de juicio que contaba el año anterior, digamos, no calificaba para registrar. En cambio ahora cambió, por ejemplo, la jurisprudencia y entiendo que algo que el año pasado no ameritaba generar una previsión para juicio, resulta que ahora tengo que registrarla. Eso no es un área, sino que ahí hay un hecho nuevo que tiene que ver con la aparición de nuevos elementos de juicio. ¿Ah? Entonces, cada vez que hay nuevos elementos de juicio o cambio en condiciones preexistentes, no corresponde, digamos, registrar un área. Que solo va por error contable o por cambio de criterios de medición. Cuando registro un área, el área es una corrección a los resultados no asignados al inicio del ejercicio y con fines comparativos, ¿sí? Voy a tener que modificar también los comparativos, la información comparativa que presento del ejercicio anterior, donde, digamos, a nivel patrimonial voy a mostrar, digamos, no sé, si la corrección impactó en bienes de cambio, no me va a aparecer el bien de cambio como lo publiqué el año pasado, sino me va a aparecer el bien de cambio con la corrección, ¿sí? Que si lo hubiera medido con el criterio o libre del error que estoy corrigiendo o bien con el impacto de la nueva norma contable. Si yo remidiera esa posición al cierre del año anterior en función de la nueva norma contable. De ahí que cuando registro un área, en nota los estados contables y con fines comparativos, digamos, presento las cuentas con sus saldos modificados por el área, sean patrimoniales y de resultados, y en la información complementaria tengo que explicar por qué registré el área, ¿sí? Cuál fue el efecto total si se trata de un cambio de criterio de medición, el efecto neto del cambio,
y también la imputación del área y todos los rubros patrimoniales y de resultados que fueron afectados por la corrección.